sé que lo siguen. Cada vez que ustedes me encuentran en la calle, en cualquier lugar, y nos felicitan por el programa, no saben la alegría que nos da para poder seguir trabajando, poder hacer un excelente producto para todos ustedes. Sabemos que somos la única opción de noticias internacionales en el país, así que si quieres saber qué está pasando en el mundo, este es el espacio propicio. Sábados y domingos a las 14 horas y también escuchando el podcast que justamente está apareciendo en pie de tu pantalla. Bájate cualquiera de estas aplicaciones, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también la plataforma de Amazon, que es Audible. Este programa también se está emitiendo en este momento en vivo a través de YouTube. Si te perdiste el capítulo de la semana pasada, tan solo tienes que irte a la pestaña de En Directo de la página de YouTube de RTP Bolivia y ahí vas a poder encontrar igual todos los episodios de RTP Mundo. Bien, ahora sí, lo que vamos a tener este fin de semana, hemos preparado un excelente programa para todos ustedes. Miren, vamos a comenzar hablando acerca de Oriente Medio. Lo que está sucediendo en el lejano Oriente Oriente Medio en realidad, es la situación preocupante que se ha desplazado luego de Gaza. Una vez que Hamas decide atacar a Israel y la increíble y desproporcionada respuesta de Israel ha empezado a generar un polvorín de violencia alrededor de toda esta región. Tanto así que no solamente han comenzado a existir ataques en el Mar Rojo a todos los buques de navío de comercio internacional, que ya sabemos que Estados Unidos y el Reino Unido, apoyado con otros países, han comenzado a atacar puntos militares estratégicos en Yemen. Ese es uno. A principios de este año, cuando Irán se encontraba celebrando o conmemorando la muerte de Qasem Soleimani, hubo un ataque terrorista que mató a 90 personas. Era uno de los ataques terroristas más importantes y más sangrientos de las últimas décadas en este país. La respuesta de Irán fue atacar las facciones suníes en distintas partes de sus vecinos. Atacó en Siria, atacó en Irak y atacó a Pakistán. El único que le respondió fue Pakistán. Pakistán le respondió también con misiles dentro de su territorio iraní a facciones chiitas rebeldes dentro de Irán. Y así, están cada vez complicándose las cosas y es un peligro porque podría salirse de control. Lo analizamos más adelante. Y en Planeta Caliente tenemos que referirnos acerca del invierno. Ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, las temperaturas bajo cero récord. Además que estaba leyendo algo súper interesante sobre los autos Tesla, que les voy a comentar más adelante. Todas estas sorpresas no te las puedes perder. Y nuestro protagonista de la semana, también una sorpresa. Todo en los próximos 60 minutos. Esto es RTP Mundo, momento del resumen de noticias internacionales. Bienvenidos. Muy bien, momento de comenzar con las noticias de esta semana, que es lo más importante. La OTAN ha anunciado que va a llevar a cabo lo que será el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. El entrenamiento conocido como Steadfast Defender 2024 comenzará la próxima semana y se extenderá hasta el mes de mayo. Estas maniobras sin precedentes contarán con más de 90,000 tropas en los 31 países de la Alianza Occidental. Y Suecia, cuya entrada, que se está justamente estrenando, está a punto de convertirse en una realidad. Tras el visto bueno del Parlamento de Turquía, en el ejercicio también participarán el conjunto de buques de guerra, fuerzas aéreas y otros activos militares. El escenario de Steadfast Defender 2024 es un conflicto simulado contra un adversario cercano. El ejército tiene como objetivo disuadir a Rusia de atacar a un país miembro de la OTAN. Sin embargo, el Kremlin ya ha negado tener cualquier plan, al igual que negó tener cualquier intención de atacar a Ucrania hace 2 años. Según los planes de defensa de la OTAN, sus principales adversarios son Rusia y las organizaciones terroristas. Bien, vamos con el siguiente tema. El regreso de Donald Trump podría dejar a Europa sola, ha advertido el primer ministro de Bélgica. En su intervención justamente en la primera sesión plenaria del año en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Alexander De Croo, primer ministro de Bélgica, dijo que Europa no debería temer a la perspectiva de un regreso, o debería temer de un regreso de Trump. Si 2024 nos trae de nuevo America First, Estados Unidos primero, el lema de campaña de Trump será más que nunca Europa por su cuenta, ha apuntado De Croo.
Como europeos no deberíamos temer esa perspectiva, añadió, deberíamos abrazarla, colocando a Europa sobre una base más sólida, más fuerte, más soberana, más autosuficiente. Su advertencia llegó horas después de la aplastante victoria de Trump en los caucus de Iowa, un primer paso decisivo para convertirse en el candidato presidencial republicano este 2024 y probablemente superar a Joe Biden en noviembre. Un triunfo republicano en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre sea trumpiano o no, amenaza con perturbar gravemente la política de estrecha alineación de Occidente respecto a Ucrania. La economía de China ha registrado el 2023 un crecimiento de 5.2%, uno de los peores en más de 30 años. Estos son, según los datos oficiales que publicó el miércoles China, reflejo de un país enfrentado a una grave crisis inmobiliaria, un débil consumo y las turbulencias mundiales. Aunque la cifra se ajusta a las expectativas y el objetivo anual que se fijó por parte del gobierno de Beijing, probablemente acentúe la presión sobre las autoridades para introducir medidas de estímulo que busquen reactivar la actividad empresarial y el consumo interno. El Producto Interior Bruto de la segunda economía mundial aumentó un 5.2% hasta los 126 billones de yuanes. Son 17.6 billones de dólares, señaló la Oficina Nacional de Estadística. La cifra mejora en 3% registrado en 2022, cuando la actividad estaba severamente afectada por las estrictas restricciones anti-COVID. Sin embargo, es el peor resultado de la economía china desde 1990, sin tener en cuenta los años de la pandemia. Bueno, y hablando de economía también, pero esta vez de la otra potencia, Estados Unidos, el Congreso de este país aprobó a última hora el jueves una nueva prórroga presupuestaria para evitar el cierre del gobierno antes de que se agoten los fondos actualmente disponibles la medianoche de este viernes. Es así que la Cámara de Representantes aprobó con 314 votos a favor y 108 en contra la propuesta presupuestaria, superando los 2/3 que se requería para esta medida. Lo hizo poco después de que el Senado también lo aprobara con 77 votos a favor y 18 en contra. En la Cámara de Representantes, la prórroga enfrentó la oposición de la mitad de los republicanos, 106 votos en contra por 107 a favor, que criticaron que su liderazgo en ese hemiciclo siga dando aire al gobierno de Joe Biden con estas prórrogas. El Congreso había aprobado en noviembre del año pasado la última prórroga presupuestaria, que también evitaba un inminente cierre administrativo con 2 fechas de vencimiento, el 19 de enero y el 2 de febrero, que en ese entonces se veían muy lejos. El equilibrio dentro de los republicanos es muy débil y un sector minoritario ya hizo caer en octubre del año pasado a su anterior líder, Kevin McCarthy, a raíz de un acuerdo presupuestario con los demócratas. La aprobación de la prórroga tampoco dejó satisfechos a la mayoría de demócratas, pese a que el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, se felicitó por haber logrado que legisladores de los dos partidos trabajasen hasta altas horas de la noche del miércoles para evitar el cierre administrativo. Bueno, y vamos a hablar de Guatemala, pues luego de la medianoche del lunes, en hora local, luego de una larga espera y una jornada de caos en el Congreso de ese país, Bernardo Arévalo finalmente recibió la banda presidencial y se juramentó como presidente de Guatemala. El mandatario asumió el cargo junto a la vicepresidenta Karina Herrera, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Ciudad de Guatemala, la capital de la nación centroamericana, frente a correligionarios, miembros de la oposición y varias delegaciones internacionales. La sesión solemne, como es llamada la ceremonia de investidura presidencial, estaba pautada para las 3 de la tarde del domingo. Sin embargo, desacuerdos en el Congreso, también una serie de decisiones judiciales, hicieron que el proceso se retrasara durante horas. Lo sucedido mantuvo en vilo al país y por un momento un sector de la población pensó que el presidente electo el pasado agosto con más del 60% de apoyo podría no asumir su cargo, por lo que comenzaron a salir a las calles a protestar. En medio del caos, Arévalo acudió a la red social Twitter en la tarde del domingo para hacer un llamado a los diputados. Los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.
se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. El pueblo guatemalteco y la comunidad internacional están observando, sostuvo. El nuevo Congreso logró establecerse finalmente a eso de las 7:30 hora local de Guatemala, y luego de todos los protocolos, pasada la medianoche, finalmente daba sus primeras palabras el flamante presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Bueno, seguimos hablando de situaciones económicas problemáticas en el comercio internacional. Las operaciones del Canal de Panamá siguen viéndose afectadas por una sequía derivada por parte del fenómeno del Niño. La caída del nivel de agua en el Canal de Panamá ha obligado a reducir cruces de barcos en un 36%. Panamá prevé terribles pérdidas económicas por la caída del peaje que este país tratará de compensar con otros ingresos de servicios marítimos. Este problema de la sequía es un desafío global. Lo sufren en el río Mississippi, en el Rin, el Amazonas y el Yangtze. Prácticamente todas las rutas fluviales del mundo están afectadas, decía el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez. Además, el Canal de Panamá tiene una desventaja fundamental, porque es la única ruta marítima mundial en el mundo que opera con agua dulce. Las autoridades del canal culpan a la sequía, al fenómeno del Niño y al cambio climático. Advierten que es urgente que Panamá busque nuevas fuentes de agua, tanto para las operaciones del canal como para el consumo de agua de los ciudadanos. Y vamos a pasar a hablar que investigadores chinos aislaron y mapearon el virus del COVID-19 a finales de diciembre de 2019, por lo menos unas semanas antes de que Beijing le revelara al mundo detalles del mortal virus. Esto fue lo que dijeron unos investigadores del Congreso de los Estados Unidos, planteando nuevas preguntas sobre lo que China sabía los primeros días cruciales de la pandemia. Documentos obtenidos por parte del Servicio de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos por un comité de la Cámara de Representantes y revisado por el Wall Street Journal han mostrado que un investigador chino en Beijing subió una secuencia casi completa de la estructura del virus, una base de datos administrada por el gobierno de Estados Unidos el 28 de diciembre de 2019. En ese momento, los funcionarios chinos todavía describían públicamente el brote de la enfermedad en Wuhan, en China, como una neumonía viral de causa desconocida, y aún no habían cerrado el mercado mayorista de mariscos de Huanan, el lugar donde se cree que es uno de los brotes iniciales de COVID-19. China no compartió la secuencia del virus con la Organización Mundial de la Salud hasta el 11 de enero de 2020, según los cronogramas de la pandemia del gobierno de Estados Unidos. La nueva información no arroja luz sobre el debate sobre el COVID-19 que surgió de un animal infectado o de una fuga de laboratorio, pero sugiere que el mundo aún no tiene una explicación completa del origen de una de las peores pandemias de los últimos años. Hay que hablar del Foro Económico Mundial de Davos. Es el último vals de Davos sobre la mesa, las perspectivas de líderes mundiales de cara a este 2024. Una Christine Lagarde más cauta evitó comentar acerca de la reunión del jueves que viene del BCE, que se ha mostrado optimista de momento con lo que trae este año. En este sentido, el ministro de Finanzas alemán advierte que la nueva normalidad incluye un aumento de la inteligencia artificial, tensiones geopolíticas, mayores niveles de deuda y aumentos de precios que reducen el espacio fiscal. 2023 fue un llamado a la acción para reorganizar algunas políticas y pensar en reformas estructurales. Por su parte, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo, reconoció que muchas incertidumbres como las crisis geopolíticas, el cambio climático y las próximas elecciones en países clave dificultan la previsión del comercio, pero recalca que el director general asume el riesgo y afirma que el comercio en 2024 será mucho mejor que en 2023, a menos que estalle una guerra importante. El correcto desarrollo de la inteligencia artificial ha sido, sin duda, el tema estrella este año en Davos. Sus riesgos y beneficios han sido objeto de debate toda esta semana por los distintos líderes mundiales. Así también, entre los discursos más destacados estuvieron los que llevaron adelante el presidente de España, Pedro Sánchez, y claro, el de Argentina, Javier Milei.
Muy bien, hasta ahí las noticias más importantes de esta semana. Es momento de ir a una pequeña pausa. Al retornar estaremos abordando lo que podría ser una crisis de seguridad o una crisis de una guerra importante, como manifestaban justamente en Davos, que podría salirse de control en Oriente Próximo. Ya volvemos. Ritmo Popular. Hola, che. Llegamos con más energía y mucha más diversión. Llegamos con más fuerza Y mucha más diversión. con este tu programa. Ritmo Popular. Así, 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 Qué bonito, che. Lo mejor de cumbia guaño, cumbia sureña, en Ritmo Popular. ¿Sabías que estar bien informado aumenta tus posibilidades? Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esto es RTP Mundo, sábados y domingos a las 14 horas. A través de YouTube también estamos en vivo en este momento. Vamos a abordar la situación de lo que está pasando en Oriente Próximo. Un lugar que durante mucho tiempo ha estado muy tranquilo, muy calmo. Parecía que las cosas estaban poniéndose tranquilas, digámoslo así. Obviamente no faltaban los ataques terroristas, no faltaban estos aspectos violentos de los que se conoce por parte, digamos, de la prensa, lo que sale a relucir. Pero luego del 7 de octubre las cosas han cambiado dramáticamente y prometen y podrían desencadenar en un conflicto regional que puede salirse de control. Vecinos de todos esos países están comenzando a lanzarse misiles, lanzarse bombas. Hay facciones terroristas, facciones rebeldes en cada una de ellas. Y a sumarlo todo esto, dentro del mundo árabe hay una rivalidad entre dos formas de ver la misma religión, el Islam. Hay unos que consideran que hay una persona que es la descendiente de Mahoma y hay otros que consideran que es la otra. Esto los vamos a conocer como chiitas y sunitas. Estos dos grupos vienen en rivalidad absoluta y cada uno de los países árabes tiene su visión relacionada al Islam. Y esto los ha enemistado. Pero estos conflictos han comenzado a hacerse más evidentes luego de haber estallado el conflicto el pasado 7 de octubre, cuando Hamás decidió realizar una invasión sin precedentes en territorio israelí. A raíz de eso, empezaron a suceder distintos acontecimientos militares, bombas, provocaciones y demás. Primero empezamos a ver que los navíos y los buques de comercio internacional que pasan por el Mar Rojo, un estrecho importantísimo donde se lleva adelante del 12 al 15% del comercio internacional, han empezado los yemeníes, los hutíes, que son chiitas apoyados por Irán, a atacar buques de los navíos de comercio internacional. Obviamente los países cuya mercancía pasa por ahí han comenzado a amenazar con realizar ataques y esos ataques llegaron. Estados Unidos y el Reino Unido, apoyados por otros países cuya mercancía necesita pasar por ahí, han comenzado a bombardear sitios estratégicos militares de los hutíes. Luego, a principios de este año, hemos comenzado a ver que en una ceremonia en la que se estaba celebrando, conmemorando al general Qasem Soleimani, que fue asesinado por parte de Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump, hubo un ataque terrorista que se llevó la vida de 90 personas. Quien se atribuyó el ataque fue el Estado Islámico, que creen en el sunismo. Inmediatamente Irán comenzó a responder y bombardeó puntos supuestamente de terroristas y de espías dentro de Irak y dentro de Siria. Luego atacó durante estos últimos días a su vecina Pakistán, con quien comparte una frontera de unos 1000 kilómetros. Pakistán, obviamente sorprendida con esto, decidió responder. Y así están comenzando a atacarse. Estados Unidos había realizado igual ataques dentro de Irak a otras facciones que estaban comenzando a atacar. Es decir, es una situación que preocupa, porque cada vez la violencia parece estar tomando un punto más. A eso hay que sumarle que Israel ha comenzado a atacar objetivos dentro del Líbano, objetivos que dice que son de Hezbollah, que están igual apoyados por Irán. Entonces, estamos ante una maraña de acontecimientos peligrosísimos,
no solamente ya entre Israel y Hamás. Aquí está metido Estados Unidos, está metido el Reino Unido, están metidos los chiitas, los sunitas, Irán. China ya no sabe qué hacer, no sabe cómo pedir que se calmen, porque saben que parte muy importante de su comercio, del comercio chino, pasa por ahí también. Y además ahora va a incrementar notablemente el consumo dentro de China, porque se viene el Año Nuevo chino. Los precios tendrían que empezar a subir, pero va a haber una escasez de productos porque hay muchos productos que no van a llegar a China. Seguramente los precios también van a incrementar. Entonces vean cómo está todo tan entrelazado, tan conectado y tan preocupante, que podría verdaderamente convertirse en un conflicto bélico de mayores proporciones. Por cierto, Irán y Pakistán ambos cuentan con bombas nucleares. Cuentan con inteligencia, cuentan con armas nucleares. Entonces vean ustedes a lo que nos estamos enfrentando. Vean este cuadro que ha preparado la producción del ETP Mundo. Mira, ahí está. Para que veamos un poquito lo que sucede, ¿no? Miren ustedes, el Mar Rojo, ahí que dice Red Sea, donde está Yemen, miren ese estrecho tan pequeñito por el que tienen que pasar todo el navío internacional. Ahí, desde este punto, que es justamente los hutíes controlan todo lo que vendría a ser la esquina donde se encuentra la capital de Yemen, que es Sana, y en este punto están llegando, está empezando a generarse violencia. Arabia Saudita, imagínense ustedes en la situación incómoda en la que se encuentra. Y ahí está, Siria, Líbano, Israel, Irak, Pakistán. Todo este cinturón está generando problemas. Y además es curioso porque está empezando a pasar en todas partes del mundo. Pronto vamos a hablar acerca de las Coreas, que también están empezando a mostrarse los dientes. Para hablar del tema, analizarlo, ver hasta dónde podría escalar este conflicto, nos encontramos con nuestra entrevistada Gisbeleni Gallardo. Ella es politóloga de la UNAM, asesora, analista y estratega política desde México. Muy buenas tardes, Gisbeleni, bienvenida. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, con el queridísimo Bolivia y platicando para todo tu distinguido público. Muchísimas gracias, Gisbeleni. A ver, ¿cómo ves tú este polvorín de violencia en Medio Oriente? Obviamente ya empieza a despertar las alertas. Además, ¿cómo hemos cambiado en tan poco tiempo a ser un mundo tan tranquilo en el que la gente no moría por las guerras? Y estamos nuevamente volviendo a un escenario en el que por todo lado parece que quieren estallar conflictos bélicos. Bueno, lo que pareciera ser un conflicto focalizado que históricamente ha llevado por un tema de autodeterminación Israel desde la creación del Estado israelí en los años 40 sobre Palestina y que ha derivado de guerras sistemáticas durante los últimos 60 años, se ha convertido hoy ya en una guerra hemisférica que migra hacia Occidente, particularmente hacia Europa. Tenemos ya un campo delimitado de batalla de lo que podrían ser los albores o el inicio de una tercera guerra mundial. ¿Por qué es una tercera guerra mundial? Uno, Europa ha tomado facción, la Unión Europea ha tomado facción de manera interna y se ha confrontado respecto a el pro-Palestina o pro-Israel. Eso sin duda involucra conflicto de manera interna, pero también los involucra en el enfrentamiento entre el mundo palestino, entre el mundo musulmán y el mundo israelí, pero que esto además tiene una subdivisión, que es la confrontación del mundo islámico entre sunitas y chiitas, que esto sin duda ha sido, y quiero interpretar yo, incitado principalmente por Occidente después de una especie de unificación del Islam donde al unísono sunitas y chiitas a través de distintos gobiernos se mostraron en contra del exterminio palestino. Entonces, lo que estamos viviendo el día de hoy es la confrontación de Estados Unidos con Irán a través del conflicto que está ocurriendo en Yemen, e Irán avanzando sobre objetivos militares principalmente de avance norteamericano bajo justificación del Estado Islámico. Recordemos que el Estado Islámico de naturaleza suní tiene vinculación pública y directa con ciertos funcionarios de gobierno británico y norteamericano, que sin duda lo que estamos viendo nosotros es ya una confrontación
no directa, pero sí a través de aliados importantes entre Estados Unidos e Irán, donde el objetivo desde el inicio del conflicto en Gaza, en Tierra Santa, entre Israel y Palestina, entre Israel y Hezbollah y Hamas, ¿no? como brazo de Hezbollah, ha sido la presión de Irán, y hay que reconocer la contención que Irán ha tenido del conflicto, salvo que lo han llevado a un nivel que ha sido prácticamente incontenible respecto a los intereses de Irán. Hace un par de meses hablamos que el movimiento natural de Israel era avanzar hacia el norte, y es lo que hemos estado viendo a principios de año. Están sobre objetivos de Líbano, están sobre objetivos de Siria, porque el objetivo siempre de este conflicto ha sido Irán. Irán, que es el gran catalizador de este gran conflicto mundial, porque con Irán se encuentran Rusia y China, los intereses rusos y chinos también que están en África, y el propio conflicto que existe entre Rusia y Europa Occidental, derivado del conflicto de Ucrania, que no se puede apartar del análisis lo que ocurre en Ucrania, de lo que ocurre en Medio Oriente, y de lo que estamos hablando es de un conflicto mundial por los países que están involucrados y que se encuentran ya en confrontación. Y te puedo complementar ahí todos los conflictos que han empezado a reventar el año pasado en el cinturón del Sahel en África. Es parte de este conflicto donde los rusos hacen del control militar de esta región, de la región del Sahel, a través de estos golpes de Estado, donde los franceses pierden el control político de esta región, que va en dos vías: uno, el control militar geoestratégico de los rusos a través de una doble operación con Wagner, con este grupo de paramilitares rusos que van al margen, digamos, del ejército ruso, pero sí bajo los intereses políticos militares de Rusia, que viene a cerrar la pinza con los intereses comerciales de China. Y este es el campo de batalla que tenemos el día de hoy de lo que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. En una línea recta que va desde Moscú, que pasa por el Mar Negro, hasta el canal de Yemen, ¿no? Donde tenemos ahorita el conflicto entre Estados Unidos e Irán a través de los hutíes. Por favor, quiero que dimensionemos lo que esto significa, ¿no? Que pasa por una línea vertical desde el Sahel hasta la costa de Gabón, que es además donde sale la principal salida de petróleo y de gas africano, pero también el nuevo punto de referencia de la nueva ruta de la seda chino, la nueva ruta comercial. Sube por Marruecos y Argelia, que es el nuevo conflicto también que se tiene entre los marroquíes y los argelinos, más los frentes abiertos que tiene Argelia, el principal distribuidor de gas y de petróleo de Francia, de Italia y de España, autónomo y que totalmente dependiente después del conflicto que existe actualmente en Ucrania, que tiene cerrado la distribución de gas ruso, y ahora con el conflicto también del gas y del petróleo que viene de los árabes, ¿no? A través del Mediterráneo, en una línea recta hasta el Bósforo, donde ya subieron, donde pretenden, ¿no?, también subir las tropas de la OTAN, y donde pues el propio Rusia tiene sus intereses, donde es la naturaleza, ¿no?, la raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces tenemos la delimitación de todo el campo de batalla, que es en una línea recta hasta el Sahel, todo el Mediterráneo, donde ya tenemos tropas norteamericanas, británicas, de la OTAN, ¿no?, y que además están incursionando activamente en los conflictos, hasta el Báltico, que lleva en una línea recta Moscú-San Petersburgo. Este es el campo de batalla de este nuevo gran conflicto mundial que está echado a andar. No es que se les haya salido de control, creo yo que está diseñado para que así sea. Quiero evaluar un poco el rol de las potencias. China, durante el año pasado, ha logrado generar unos acuerdos interesantes dentro de Oriente Próximo. Logró acercar a los grandes rivales, Arabia Saudí e Irán, chiitas y sunitas, logró acercarlos. Era algo que dejó muy mal parado a Washington y de lo cual se sentía absolutamente celoso, y por eso trató de generar un acuerdo entre justamente Israel y Arabia Saudí, que podría haber incomodado un poco a Irán también ese acercamiento. Entonces China estaba como que logrando generar una presencia e influencia interesante dentro de la región. Ha llamado a la calma una vez que ya esta semana las cosas se complicaron entre Irán y Pakistán.
Y no sé qué rol le ves que pueda llegar a tener China, porque claramente Estados Unidos está muy mal vista en el mundo árabe en este momento, y es justamente por eso que los yemeníes, los hutis de Yemen, han comenzado a atacar a los navíos internacionales porque es en protesta a lo que está pasando justamente en Gaza, pero también en respuesta a la participación de Estados Unidos y de Arabia Saudí durante la guerra civil en Yemen. El gran catalizador del conflicto es sin duda la incursión a las BRICS de Irán, de los árabes, tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes, que como dices, rompe el control geoestratégico principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo en el mundo comercial. Lo que estamos viviendo es el cambio de las rutas comerciales, donde tenían el control y hegemonía los británicos y los norteamericanos, hacia el control de los nuevos grandes protagonistas de esta nueva etapa comercial que está viendo el mundo, que es a través de la nueva gran ruta de la seda bajo la hegemonía china, que esa es la naturaleza, digamos, económica del conflicto que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, sin duda, lo que están haciendo es fracturar esta alianza antinatural por la división étnica que existe, es decir, evidenciar y fortalecer la división étnica, fortalecen el conflicto entre el Estado Islámico, que es la radicalización de los sunitas, contra Hezbollah, que es la radicalización, pero hecha del poder y legitimada a través de una organización política, porque Hezbollah es un grupo político teocrático de extrema participación, ¿no? A través de la ley de la ley islámica, de la ley islámica dentro de los países donde tienen injerencia. Veamos, si bien no tienen mayoría como chiitas en muchos países, pero tienen mayoría parlamentaria en algunos de ellos, ¿no? Y entonces esta confrontación lo que pretende es fracturar al mundo islámico, generar el conflicto al interior, pero también generar esquemas de desestabilización en el resto del mundo a través del Estado Islámico, ataques terroristas y sobre todo esquemas de desestabilización al interior de Europa, porque tanto los israelíes como todos aquellos que no sean musulmanes se vuelven objetivos de la radicalización del Islam, que es el Estado Islámico, y los propios chiitas se vuelven objetivos entre sí mismos al interior de Medio Oriente, pero sobre todo hacia Occidente. Es la expansión del conflicto hacia Occidente, que también lo que nos trae es una guerra hemisférica, que es el tenor de los discursos que hemos estado viendo ahora en el foro de Davos, que es un poco lo que presidió en el programa, que es la naturaleza es la guerra hemisférica, donde socialismo y liberalismo se encuentran, ¿no? Como hegemón Europa, Israel al frente de los valores liberales que se confrontan contra los valores orientales, que China naturalmente pues expande el socialismo hacia los países, sobre todo donde encuentra pues referencia económica en su nuevo proyecto político económico, que es la Gran Ruta de la Seda, donde además está invirtiendo muchos billones de dólares a través de su propio banco, que viene a confrontar los mecanismos económicos de dinámica del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ¿no? que son los que pues, nos dan precisamente esta confrontación hemisférica, que son los albores de la Tercera Guerra Mundial, si no es que podemos decir ya tenemos una Tercera Guerra Mundial hecha a andar. Lo que pasa en Yemen es Estados Unidos confrontado con Irán, que es gravísimo, y Irán a través de los hutíes. Y Irán pues ya tomando un papel más protagonista y activo después de una serie de confrontaciones donde el objetivo desde el principio ha sido Irán. Gisbeleni, muchísimas gracias por habernos acompañado a hablar unos minutos acerca de una situación tan problemática y peligrosa y preocupante en el mundo. Pues gracias, ha sido un honor y estoy aquí a sus órdenes. Un abrazo a la distancia. Gisbeleni Gallardo es politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesora, analista y estratega política. Bien, ahí está. Tercera Guerra Mundial. Qué duro decir esas palabras. Honestamente porque lo hemos escuchado lo que significa un escenario de esas características, ¿no? Nos hemos tratado de
de recatar durante los últimos 60 años, luego de la Segunda Guerra Mundial, porque sabíamos que nuestros niveles de generación de armas estaban fuera de control y podían acabarnos a todos. Ahora, nuevamente se genera una amenaza de esas características. ¿Será que la humanidad va a tener la capacidad de darse cuenta que podría llegar muy lejos? Vamos a verlo. Pausa, ya volvemos. Vamos a abordar el tema Planeta Caliente a continuación. Seguro y bien contigo mismo. Así es, y nosotros queremos que te sientas muy bien. La información que encuentras en RTP es diferente. Es comprometida con el buen contenido. No es la información del dolor o del morbo. Es la información útil, necesaria sobre las cosas que nos afectan día a día y sobre las que debemos reflexionar. RTP apuesta, como siempre, por la gente, desde los más chicos hasta los más grandes. Somos familia, somos comunidad. Sigue a RTP Bolivia en todas las plataformas digitales e infórmate con la verdad. Buenas noches a todos, fuertísimo abrazo. Que los castigan con pena de muerte a los corruptos, indicando que está dispuesto a matar. Que lo cuenta Víctor Hugo, fuerte abrazo. Bienvenidos. Tomando el pulso, lunes a viernes, 21 horas. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en RTP Mundo, el único programa en Bolivia que se especializa en noticias internacionales. Tenemos además un enfoque importante en el cambio climático, en la crisis climática que vive la humanidad y que cada vez es más y más evidente. Nuevo estudio, nuevas cosas que presentarles. Se ha revelado que Groenlandia está perdiendo aproximadamente un 20% más de su capa de hielo de lo estimado anteriormente, amenazando corrientes oceánicas que se encargan de regular las temperaturas globales. La capa de hielo de Groenlandia ha estado disminuyendo, especialmente desde la década de los 90, debido a la crisis climática. El hielo perdido se está rompiendo y derritiendo en los extremos de los glaciares alrededor de esta isla. Aunque la retirada de estos glaciares no contribuye significativamente al aumento del nivel del mar, el derretimiento del hielo agrega agua dulce al océano. Esto afecta modelos climáticos globales y afecta corrientes oceánicas. El equipo de investigación combinó más de 200.000 observaciones de los extremos de los glaciares en Groenlandia, utilizando imágenes de satélite desde el 85 hasta el 2022. Estas observaciones revelaron una pérdida adicional de aproximadamente 1 billón de toneladas métricas de hielo. Esta erosión tiene implicaciones indirectas en el aumento del nivel del mar, y la pérdida de hielo también puede debilitar la circulación meridional de inversión del Atlántico, un sistema crucial de corrientes oceánicas que afecta las temperaturas en ambos lados del Atlántico. Por otra parte, y después de un verano que registró niveles de calor sin precedentes, ahora estamos pasando a la otra parte del planeta caliente. Recuerden en Estados Unidos que cuando hacía calor, hace unos 5 o 6 meses, un calor de 50 grados centígrados en Estados Unidos de Europa, bueno, ahora es exactamente lo opuesto. Temperaturas mínimas, mientras una salvaje ola de frío ártico desata ráfagas de nieve, hielo, vientos helados que pueden ser mortales. Los récords mundiales de calor superan los de frío en 2023, que fue el año más caluroso registrado por un amplio margen. Además, incluso mientras los Estados Unidos luchan por hacerles frente a intensas ráfagas de nieve, a largo plazo, la crisis climática causada por el hombre ha llevado a una tendencia alarmante de desaparición de nieve en el hemisferio norte. Algunos científicos dicen que el cambio climático puede incluso estar desempeñando un papel en estas olas de frío, pues el calentamiento en el Ártico aumenta la probabilidad de que el aire polar y helado pueda desplazarse hacia el sur. Bien, aquí hay unos cuadros para ampliar el informe. Los científicos calcularon que la capa de hielo de Groenlandia había perdido unos 5.091 kilómetros cuadrados de hielo en las últimas 4 décadas. Esta superficie equivale aproximadamente a 1.34 gigatoneladas de hielo.
En 2022, otro estudio de Nature que combinaba datos de satélite con modelos numéricos de alta precisión estimaba que la pérdida de hielo de los glaciares del noreste de Groenlandia será a finales de este siglo 6 veces mayor de lo que se estimaba hasta ahora. Bueno, y hablando igual del frío, porque igual lo voy a abordar, las temperaturas récord bajo cero en Estados Unidos son increíbles. Menos 20, menos 30 grados centígrados en Chicago, por ejemplo, donde estaba leyendo. Y miren esto, porque estamos tratando de migrar nuestros vehículos de combustión interna a ser eléctricos, baterías eléctricas. Pero ¿qué está pasando en Chicago, donde hay temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero? Los vehículos y las cargas, las baterías, no funcionan igual de bien. Lo que tardaba 20 minutos en cargar un auto, ahora tarda 5 horas. Entonces, como hay un montón de gente en Estados Unidos, y bueno, estamos hablando del estado de Chicago, que ha comenzado, pero de la ciudad de Chicago, ha comenzado a tener una cantidad enorme de vehículos, las filas para cargar los vehículos o la cantidad de autos que tienen que ser remolcados hasta algún punto en el que se pueda cargar y la gente teniendo que esperar en el frío congelante dentro de su vehículo o congelarse casi hasta muerte para poder cargarlo, ha comenzado a generar dudas en si vale la pena comprarse un vehículo eléctrico. Increíble. Bueno, para hablar de toda esta situación estamos junto a nuestro amigo Enrique Richard. Él es docente, investigador de grado y posgrado en la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, en Ecuador. Querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, querido Jorge. Un cordial saludo desde Ecuador, querido amigo. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darte un tiempo para conversar. Y mira, bueno, como siempre te consultamos estos temas, estamos preocupados por la pérdida de hielo en Groenlandia y también por las temperaturas récord bajo cero que se están presentando. ¿Es entonces una respuesta de la crisis climática que también existan inviernos así de crudos? Por supuesto que sí, querido amigo, por supuesto. Lamentablemente hay mucha gente que a raíz de estos fríos tremendos andan diciendo, bueno, esto de la crisis y el cambio climático entonces era mentira. El calentamiento global es mentira, no para nada. En realidad, estos fríos van a seguir persistiendo y vamos a tener en años subsiguientes oleadas de frío como estas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué, si hay calentamiento global, hay semejantes heladas? Y bueno, en realidad, lo que está sucediendo es consecuencia de la física newtoniana. Es decir, la cuestión aquí es muy sencilla. Hay que entender de que el frío, como tal, no existe. El frío es ausencia de calor. Entonces, muchas veces las personas cuando tienen aire acondicionado cierran las puertas porque dicen, es que si no se va el frío. No, no se va el frío, entra el calor, que es muy diferente. Ahora, para que entendamos esto, lo que ocurre es, no sé si podemos ver, yo había preparado ahí unas láminas, la primera lámina. Lo que sucede aquí es que por ejemplo, en esta diapositiva que estamos viendo, cuando hace mucho frío, como en Groenlandia, como en los polos, el aire es pesado, entonces se convierte en un foco de alta presión y el aire más pesado baja y se desplaza hacia los lugares que tienen baja presión. Esa baja presión es provocada por el aire caliente. Es decir, ¿qué es la baja presión? Es cuando ocurre una menor densidad de moléculas de aire. Es lo que pasa cuando tú tomas una jeringa y el émbolo lo llevas para atrás. Entonces, por el otro extremo, chupa aire. Entonces, las zonas calientes chupan el aire de la zona fría. Es decir, las zonas que han tenido mucho calor, jalan ahora el frío de las zonas de mucho frío como los polos. Entonces el aire frío se desplaza hacia estas zonas que tuvieron calor, ahora van a tener frío. Es una cuestión
totalmente natural. No sé si podemos ver la siguiente diapositiva. Acá está. Este es el fenómeno que actualmente está ocurriendo. Tenemos una zona de alta presión con mucho frío que envía el viento frío hacia las zonas que antes tenían calor. Y la siguiente diapositiva que podemos ver, un ejemplo más fácil para entender lo que está pasando es lo que estamos viendo en pantalla. Cuando tú tienes, por ejemplo, un vaso de agua y dices, esta agua está tibia o me gustaría tomarla más fría, lo que haces es ponerle un cubito de hielo. Entonces el cubo de hielo se va desintegrando, que es lo que está pasando con el hielo ártico, que tú bien lo dijiste, ya perdió el 20%, pero ese 20% que perdió de frío, entre comillas, ¿a dónde se fue el frío? Se distribuyó en el resto del vaso, y el resto del vaso es el planeta Tierra, ahí es donde se está distribuyendo. O sea, se está enfriando el océano. Exactamente, se está enfriando el océano, las corrientes de aire que pasan por ese océano que se está enfriando van hacia el sur y obviamente van a ir causando estas olas de frío que van a seguir existiendo en la medida que el calentamiento global continúe, porque el calentamiento va a seguir derritiendo el hielo de los polos, y al derretir el hielo de los polos, en estos momentos el Ártico es el más afectado, bueno, ese hielo que se derrite va a distribuir ese frío en el hemisferio norte primero y después veremos otras consecuencias. Eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista físico. Y ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el agua dulce se mezcla con el agua salada? Bueno, ahí tenemos un problema que afecta muchísimo a la biodiversidad. El agua dulce, en primer lugar, es, digamos, tiene menos cantidad de solutos, de sustancias disueltas que el agua salada. Y los peces de agua salada tienen problemas osmóticos al estar en un ambiente que tiene menos salinidad como el agua dulce. Entonces van a empezar a ocurrir también grandes mortandades de la biodiversidad marina. Y no nos olvidemos que esa biodiversidad es la futura reserva de alimentos con la que contamos toda la humanidad. Entonces ahí vamos a tener problemas graves que van a pasar por ese lado, además de otros problemas como la alteración de las corrientes oceánicas, porque el agua dulce y el agua salada también tienen distinta densidad, distintos coeficientes de viscosidad. En muchos casos no se mezclan adecuadamente, entonces van a cambiar las corrientes marinas también, y eso también va a afectar el clima global, no solo localizado en la zona norte, el clima global va a afectar. Olas de frío y olas de calor entonces son las que serán más evidentes en los próximos años. Así es, querido amigo. La respuesta a esto sigue siendo la misma. Tenemos que dejar de contribuir al calentamiento global. Y como bien indicaste, este tema de las baterías es algo complicado, porque las baterías, ningún tipo de batería funciona bien en clima frío, ni siquiera las pilas. O sea, sabemos bien que hasta las pilas de las linternas dejan de funcionar en clima frío. Entonces, los autos eléctricos contribuyen a mitigar el cambio climático, pero el cambio climático ahora está afectando justamente a los autos eléctricos. Entonces, mientras no dejemos de seguir aportando calor al ecosistema o gases de efecto invernadero al ecosistema, esto va a seguir agravándose, no va a disminuir, se va a agravar año tras año. Así es. Bueno, siempre es un placer conversar contigo, aunque nos traes no muy lindas noticias.
Bueno, hubiera querido traer mejores noticias, pero es lo que hay, querido amigo, no hay otra. Es lo que es la realidad. Así es. Y necesitan saberlo todos. Así es, sin lugar a dudas. Un abrazo fuerte, querido Enrique, muchísimas gracias. Un abrazo, un gran cariño para toda mi querida Bolivia. Gracias. Un abrazo enorme. Enrique Richard es docente investigador de grado y de posgrado en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en Ecuador. Nuestro siguiente sector es protagonistas. Gracias por estar con nosotros, estos protagonistas. Nuestro protagonista de la semana, tenemos dos esta semana. Uno de ellos es, sin duda alguna, César Suárez. Es el fiscal que estaba llevando adelante el caso de los delincuentes que ingresaron a un canal de televisión mientras este emitía en vivo su noticiero de las 2 de la tarde. Este caballero ya había llevado a la cárcel a muchos delincuentes, se había enfrentado contra empresarios corruptos. Era un hombre conocido, era un hombre de la ley, de la justicia, que no tenía la seguridad, no tenía miedo de enfrentarse a nada, ni siquiera al narco y al crimen organizado, que es tan peligroso en Ecuador. Y a pesar de que el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador había logrado en esta última semana apaciguar momentáneamente a este país sumido en el caos de la seguridad, al menos en la forma más visible, las morgues continuaban llenas de cadáveres con disparos en la cabeza, descuartizados, decapitados. Pero también el ejército había logrado pacificar de alguna manera Guayaquil, la ciudad más golpeada por la violencia. La gente había comenzado a regresar a las calles, los vehículos estaban comenzando a circular por las carreteras, algunos negocios han empezado a subir nuevamente sus persianas, hasta que a las 11 de la noche, la hora del toque de queda, hasta esa hora que todo el mundo nuevamente retornaba a sus casas y se tenía el control y demás. Se había logrado retomar el control de las cárceles sin que se convierta en un baño de sangre. Pero el asesinato de uno de los principales fiscales del país, a plena luz del día, sin ninguna escolta a su lado, ha desconcertado al gobierno, que ve cómo las bandas golpean sin miedo a las principales estructuras del Estado. El presidente Noboa se encontraba en Miami por el nacimiento de su tercer hijo y no se había referido hasta el momento en mucho tiempo sobre el asesinato. El crimen organizado asesinó en agosto del año pasado a Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que era conocido por investigar los nexos entre las bandas y la política. Nadie pensaba que los criminales iban a atrever a llegar tan lejos. En el camino han acabado con la vida de alcaldes y además concejales y varias personas importantes en Ecuador. Ahora la mafia redobló su apuesta al poner en la mira a César Suárez, el conocido fiscal anticorrupción. Su último trabajo, pocos días antes del asesinato, consistía en entrevistar a 13 jóvenes detenidos por el asalto directo a TC, el canal de televisión. Una acción que supuso hace 8 días el desencadenamiento de una ola de violencia. El mensaje mafioso es claro: nadie es intocable. El fiscal puso contra la pared a importantes delincuentes de cuello blanco, con el caso Metástasis, que bucea en la corrupción de la judicatura, muy presente en el día a día de los ecuatorianos. A su vez persiguió a los empresarios corruptos, que hicieron dinero de manera ilegal con la venta de material a los hospitales durante la pandemia. Muchos son los sospechosos, pero solo uno ha debido ordenar el crimen. Suárez recibió más de 20 balazos cuando conducía un coche blanco por el norte de Guayaquil, cuando se dirigía a una audiencia. Acababa de salir de su oficina en unas dependencias judiciales y estaba yendo a un juzgado a celebrar una vista. La policía anunció el jueves que detuvo durante la madrugada a 2 sospechosos de estar detrás del crimen, a los que les incautaron armas, uniformes de la policía de tránsito. Al fiscal se le conocía por ser incansable, incorruptible. Su asesinato recuerda a los que llevaba a cabo la mafia italiana en los años 90 o a los que ocurren actualmente en México, donde el narco lleva enquistado varias décadas. La muerte del fiscal revela el poder de las pandillas ecuatorianas, infiltradas en el corazón del sistema.
Golpearon a la política con el crimen de Villavicencio y retan ahora a la justicia con la muerte de un fiscal importante. El gobierno ha tratado de transmitir la sensación de que la ofensiva está siendo un éxito. Este miércoles dio a conocer como cada día los resultados de la operación. 1.975 detenidos por terrorismo, 55 operaciones contra grupos terroristas, como han sido las denominadas pandillas. 5 terroristas abatidos, 32 secuestrados, liberados. Informó además sobre la detención de un tal Chelo, el líder de una banda, y un tal Leo, un sicario. Ese informe se hizo público por la mañana cuando todavía el fiscal Suárez estaba vivo. Su muerte, aunque solo sea una emborrona, el despliegue en armas de gobierno. Así César Suárez es nuestro protagonista de la semana porque muestra cómo el crimen organizado está avanzando y cómo han logrado convertir a una nación relativamente tranquila en casi multiplicar por 7 los asesinatos y volver a Ecuador en un país completamente inseguro y peligroso. Colombia y Perú son los mayores productores de cocaína. Ahora ya tienen Ecuador, tienen un puente perfecto los criminales de México. Y ahora el siguiente paso podría ser Bolivia, si no se hacen las cosas. Porque, ojo, la inteligencia colombiana dice que el Fito, el líder de los choneros que desencadenó todo este último entuerto al principios de este año, se podría estar dirigiendo a nuestro país. Bien, César Suárez, el protagonista de la semana. Él es Joe Jayab. Es un creador de contenido que viene mostrando el día a día de cómo es ser un refugiado, cómo es ser una persona que huye de la guerra en la Franja de Gaza. A través de estos mensajes ha logrado comunicarle al mundo distintos acontecimientos. Y vean ustedes, esta es la historia que él publicó hasta hace el viernes, diciendo lo siguiente. Salam, que significa saludos en árabe, puede que sea mi último mensaje. Hemos perdido comunicaciones desde hace una semana. Los tanques israelíes se acercan a la ciudad de Rafah mientras continúa el severo asedio. No sé a dónde debemos ir, pero creo que en el cielo no hay matanza ni destrucción. Entonces prefiero ir allí. Nos hemos esforzado por sobrevivir, pero la muerte está cada vez más cerca. Si debo morir, tú debes vivir para contar mi historia. Sinceramente, Joe. El joven palestino es nuestro segundo protagonista de la semana por llevarnos a conocer. Si ustedes lo siguen en Instagram, van a ver lo que es el día a día de encontrar un poco de comida, de poder satisfacer algunas necesidades básicas. Y es momento de nuestro siguiente sector, que va un poco relacionado a este tema, Mundo Viral. El hambre en Gaza está convirtiéndose en una situación que preocupa principalmente a la Organización de Naciones Unidas. A pesar de la ayuda humanitaria que ingresa, mucha de ella es bloqueada por Israel debido a que tiene la preocupación de que caiga en las manos equivocadas. Pero esto está llevando a niveles de hambre que son absolutamente preocupantes porque hay más gente en este momento muriendo de hambre que por las bombas. Vean por favor las imágenes de cómo la gente se desespera por un poquito de comida en Gaza. Es así como el día a día para poder llevar alimento a sus hijos y alimento a su boca, que tiene que ser además estrictamente dividido porque hay muy poco del alimento y la gente se desespera por poder agarrar lo poco que puede que ingrese a sus bocas y poder satisfacer un poco de esa necesidad absoluta que genera un clima además de absoluta incivilización. Una persona cuando tiene hambre pierde el control de sí misma. Una persona hambrienta que quiere alimentar a su familia es capaz de hacer cualquier barbarie. Y el orden social se está quebrantando cada día más en Gaza. Muy bien, de esa manera vamos a concluir con esta entrega de RTP Mundo. Les deseamos un excelente fin de semana. Hemos preparado este lindo programa para todos ustedes y en la próxima semana tendremos más. Hay muchos temas de qué abordar, así como la guerra que está preocupándonos cada vez más. Vamos a abordar otras situaciones igual en el mundo. Que tengan un excelente fin de semana. No se olviden escuchar el podcast de RTP Mundo. Vamos a subir varios de los capítulos que tuvimos el día de hoy. Buena tarde para todos ustedes. Nos vemos a la próxima. Permiso.